Rouletabille me invita a almorzar en la posada. El día en que me reuní con Rouletabille en el Glandier, estando en su cuarto, él me contó detalladamente todo lo que el lector ya conoce, además de lo que hizo durante las pocas horas que pasó en París, donde no averiguó nada que pudiera servirle. El acontecimiento de la Galería Inexplicable había ocurrido durante la noche del 29 al 30 de octubre. Y el 2 de noviembre yo volví al Glandier llevando los revólveres. Mientras Rouletabille hablaba, no había cesado de acariciar la convexidad de los cristales de los anteojos que había encontrado sobre la mesa, y yo comprendí que ellos debían constituir uno de los rastros sensibles que buscaba. El modo extraño, único, que tenía de expresarse usando términos maravillosamente adecuados a su pensamiento, ya no me sorprendía, pero con frecuencia era necesario conocer su pensamiento para comprender los términos, lo que no era fácil. El pensamiento de aquel muchacho era una de las cosas más curiosas que jamás he observado. Rouletabille se paseaba en la vida con ese pensamiento, sin sospechar el asombro que suscitaba en su camino. Las gentes volvían la cabeza hacia aquel pensamiento, lo miraban pasar, alejarse, así como uno se detiene para contemplar más largo rato una silueta original cruzada en el camino. Y así como uno suele preguntarse de dónde viene y de dónde irá alguna persona. En su caso, la pregunta era diferente. ¿De dónde viene el pensamiento de Joseph Rouletabille? ¿Y a dónde se dirige? Pero él no se daba cuenta de la originalidad de su pensamiento. Así es que no se sentía incómodo. Con una sencillez natural, presentaba ante nosotros su lógica comprimida. A pesar de que no podíamos comprender su forma hasta que no la exponía y la presentaba en su posición normal ante nuestros ojos maravillados. Joseph Rouletabille me preguntó qué pensaba de su relato. Le dije que estaba perplejo, y a esto me respondió que tratara a mi vez de penetrar el enigma. Pues bien, le dije, me parece que el punto de partida de mi razonamiento debe ser este. No cabe duda de que el asesino que ustedes perseguían estuvo en un momento de esa persecución en la galería. Después de tan buena partida, me interrumpió. Usted no debería detenerse. Vamos, un pequeño esfuerzo. Voy a ensayar. Si estaba en la galería y desapareció de ella cuando no había ventana ni puerta por donde escapar, tiene que existir otra abertura. Rouletabille me contempló con piedad. Sonrió negligentemente y sin vacilar me dijo que yo razonaba siempre como una zapatilla. Pero rápidamente se corrigió. No, no como una zapatilla. Usted razona como Frederick Larsan. Porque Joseph Rouletabille pasaba por periodos alternativos de admiración y de desdén hacia Frederick Larsan. Tan pronto exclamaba, «Es realmente hábil», como rezongaba, «¡Qué bestia!». Según los descubrimientos del detective corroboraban o no su raciocinio. Aquel era uno de los lados pequeños del noble carácter de ese extraño joven. Nos dirigimos al parque. Cuando estábamos en el patio de honor y caminábamos a la salida, un ruido de postigos golpeados contra la pared nos hizo volver la cabeza. En la ventana del ala izquierda del castillo, en el piso superior, vimos una cara escarlata y enteramente afeitada que yo no conocía. «Arthur Raynes», murmuró Rouletabille. Bajó la cabeza, apresuró el paso y lo oí decir entre dientes. ¿Pasaría la noche en el castillo? ¿Qué habrá venido a hacer aquí? Cuando estuvimos bastante apartados del castillo, le pregunté quién era Arthur Raynes. Entonces me recordó su relato. Mr. Arthur William Raynes era el americano de Filadelfia que bebía tan copiosamente en la recepción del Eliseo. ¿Pero no iba a emprender viaje enseguida?, le pregunté. Precisamente, por eso me sorprende mucho encontrarlo, y no solo en Francia, sino en el Glandier. No ha llegado esta mañana, no ha llegado anoche. Llegaría antes de comer y no lo habré visto.
¿Por qué no me habrán advertido los porteros? A propósito de los porteros, pregunté a mi amigo de qué medio se había valido para hacerlos poner en libertad. En ese momento nos acercamos precisamente a la portería, en cuyo umbral estaban los Bernier, que sonrieron al vernos llegar. Joseph le preguntó a qué hora había llegado Arthur Raynes. Le respondieron que ignoraban que estuviera en el castillo. Quizás habría llegado la tarde de la víspera, pero no habían tenido que abrirle la verja, porque el señor Raynes, que, según parece, era un gran andarín, tenía la costumbre de bajar en la estación del pequeño pueblo de San Miguel, y desde allí se dirigía a través del bosque hasta el castillo. Llegaba al parque por la gruta de Santa Genoveva, y cruzaba una pequeña reja. A medida que los porteros hablaban, yo veía que el rostro de Rouletabille se contraía manifestando descontento contra sí mismo. Evidentemente, le molestaba que después de haber trabajado tanto, de haber estudiado con tanto cuidado a las personas relacionadas con el Glandier, ignorara hasta aquel momento que Arthur Raynes tenía costumbre de ir al castillo. Entonces, el señor Arthur Raynes tiene costumbre de venir al castillo, dijo disciplente. Pero, ¿cuándo vino por última vez? No lo sabemos con exactitud, respondió el señor Bernier. No sabemos si vino mientras estábamos presos. Además, como no pasa por nuestra verja ni cuando llega ni cuando se va, a lo mejor puede estar aquí y nosotros no lo sabemos. Pero, en fin, ¿saben ustedes cuándo vino aquí por primera vez? Oh, sí, señor, hace 9 años. Hace 9 años. Y, según ustedes, ¿cuántas veces ha venido al Glandier? 3 veces. ¿Cuándo vino al Glandier por última vez, según ustedes, antes de hoy? Unos 8 días antes del atentado. Rouletabille preguntó, además, dirigiéndose particularmente esta vez a la mujer. ¿En la rendija del piso? En la rendija del piso, respondió ella. Gracias, y prepárase para esta noche, dijo Rouletabille con un dedo sobre los labios, para recomendar silencio y discreción. Salimos del parque y nos dirigimos hacia la posada del Torreón. ¿Acostumbra usted a comer en la posada? A veces, pero otras Larsen y yo almorzamos juntos en el cuarto de uno o del otro. ¿Nunca los ha invitado el señor Stangerson? Nunca. Pero no parece molestarle nuestra presencia. Nunca nos pregunta nada. No puede dejar de pensar que mientras trataban de asesinar a su hija, él echó abajo la puerta que les separaba y no encontró al asesino. Y está persuadido de que si él no pudo descubrir nada al producirse el hecho, menos podremos descubrir nosotros. Pero desde que Larsan expuso su hipótesis, él procura no entorpecer ninguna investigación. Rouletabille volvió a abstraerse en sus reflexiones. Salió de ellas para explicarme cómo había conseguido liberar a los porteros. Hace poco fui a ver al señor Stangerson, llevando una hoja de papel, en la que le rogué escribiese estas palabras. Me comprometo, digan lo que dijeren, a conservar a mi servicio a mis 2 fieles sirvientes, Bernier y su mujer. Firmado Stangerson. Le expliqué que con esa declaración podría hacer hablar al portero y a su mujer, y le afirmé que estaba seguro de que no tenían nada que ver con el crimen. El juez presentó aquella hoja firmada a los Bernier. Entonces hablaron. Dijeron lo que yo estaba seguro que dirían si no temían perder sus puestos. Declararon que cazaban furtivamente en las propiedades del señor Stangerson, y en eso estaban cuando los sorprendió el drama, no lejos del pabellón. Vendían los conejos al patrón de la posada del Torreón, que los despachaba a su clientela o los enviaba a París. Esa era la verdad que yo había adivinado desde el primer día. Acuérdese de la frase con que entré en la posada del Torreón. Ahora va a ser preciso comer algo que sangre. Yo había oído esa frase aquella misma mañana. Cuando llegamos delante de la verja del parque, usted también la oyó, pero no le dio importancia. Recuerde que cuando llegábamos a la reja, nos detuvimos un instante a contemplar a un hombre que,
consultando su reloj, se paseaba a lo largo de la pared del parque. Aquel hombre era Frederick Larsan, que ya estaba trabajando. Ahora bien, tras de nosotros, el dueño de la posada le decía a alguien que estaba dentro: ahora va a ser preciso comer algo que sangre. ¿Por qué ese ahora? Cuando se está como yo inquiriendo la más misteriosa verdad, no se deja pasar inadvertido nada de lo que se ve ni de lo que se oye. Hay que encontrarles un sentido a todas las cosas. Llegábamos a un pueblecito que acababa de ser estremecido por un crimen. La lógica me llevaba a sospechar de toda frase que pudiese estar relacionada con el acontecimiento del día. Ahora, para mí significaba desde el atentado. Desde el principio de mi investigación traté, pues, de encontrar una correlación entre esta frase y el drama. Fuimos a almorzar al Torreón. Repetí de pronto la frase y noté en la sorpresa y en el enfado de Matthew que no había exagerado, en lo que a él se refería, la importancia de la frase. Había tenido noticia en aquel momento del arresto de los porteros. Matthew no habló de aquellas personas como de amigos, a quienes se compadece. Asociación fatal de ideas. Yo me dije, ahora que los porteros están presos, va a ser preciso comer algo que sangre. Desaparecidos los porteros, desaparición de la caza. ¿Cómo llegué a esta idea precisa de caza? El odio expresado por Matthew contra el guarda del castillo. Odio, según dijo, compartido por los porteros. Me hizo pensar en caza furtiva. Ahora bien, como evidentemente los porteros no estaban acostados en el momento del drama, ¿por qué estaban afuera aquella noche? ¿A causa del drama? No estaba dispuesto a creerlo. Por razones que le diré más tarde, pensaba que el asesino no tenía cómplice y que todo ese drama ocultaba un misterio entre Matilde y el asesino, misterio en el cual los porteros no tenían nada que ver. La historia de la caza furtiva explicaba todo respecto a los porteros. Busqué, entonces, una prueba en casa de ellos, en la portería. Penetré en la casita que habitan, como usted sabe, y descubrí bajo la cama unos lazos de cuerda y trampas de alambre. Claro, pensé, ahí está el motivo. ¿Por qué se encontraban en el parque a estas altas horas de la noche? No me sorprendió que callaran ante el juez y que, bajo el peso de una acusación tan grave como la de complicidad en el crimen, no respondieran enseguida confesando la caza furtiva. Este delito los salvaba de la acusación de complicidad, pero serían echados del castillo. Y como estaban perfectamente seguros de su inocencia en el crimen, esperaban que pronto ésta quedara demostrada y se ignoraría el latrocinio. Además, siempre estarían a tiempo para hablar. Yo anticipé su confesión con el compromiso que hice firmar al señor Stangerson. Suministraron todas las pruebas necesarias. Fueron puestos en libertad y me quedaron vivamente agradecidos. ¿Por qué no les hice poner antes en libertad? Porque no estaba seguro de que su falta solo se tratara de caza furtiva. Quería dejarlos proceder y estudiar el terreno. Al día siguiente de la galería inexplicable, como necesitaba contar con gente segura, resolví tenerlos a mi disposición inmediatamente, haciendo cesar su cautividad. No pude menos que sorprenderme de la sencillez del razonamiento que había conducido a la verdad, a Joseph Rouletabille. Sin duda, el incidente era mínimo, pero yo pensaba que el joven cualquier día nos explicaría con la misma sencillez la formidable noche del cuarto amarillo y la de la galería inexplicable. Habíamos llegado a la posada del Torreón. Entramos. No vimos al posadero, pero nos recibió su mujer, quien, con una sonrisa satisfecha, se puso enseguida a nuestras órdenes para servirnos el almuerzo. ¿Cómo sigue Matthew de su reumatismo?, preguntó Rouletabille. Lo mismo, señor. Sigue en cama. Anoche tuve que ponerle una inyección. Eso es lo único que le calma los dolores. Hablaba con una voz suave. Todo en ella expresaba suavidad. Era realmente una linda mujer, con ojos enamorados. Matthew, cuando no estaba con reumatismo, no debía pasarlo mal. Pero ella, ¿sería feliz con aquel reumático gruñón?
La escena a que prudentemente habíamos asistido nos inclinaba a no creerlo, y, sin embargo, la actitud de aquella mujer no demostraba desdicha. Desapareció en la cocina para preparar nuestro almuerzo, dejándonos en la mesa una botella de excelente sidra. Rouletabille llenó 2 copas, cargó su pipa, la encendió y, tranquilamente, me explicó al fin la razón que lo había determinado a hacerme venir al Glandier con revólver. Sí, querido amigo, esta noche espero al asesino, dijo, contemplando las espirales de humo, y después de un breve silencio, que no quise interrumpir, prosiguió. Anoche, en el momento en que iba a acostarme, Robert Darzac golpeó a mi puerta. Le abrí y me confesó que estaba en la necesidad de ir a la mañana siguiente, es decir, esta misma mañana, a París. La razón de ese viaje era perentoria y misteriosa. Perentoria porque le era imposible aplazar el viaje, misteriosa porque no podía decirme su motivo. Voy, me dijo, pero daría la mitad de mi vida por no apartarme en este momento de Matilde. Temo que ocurra algo la noche próxima, confesó, pero tengo que irme y no estaré de vuelta hasta pasado mañana, temprano. Le pedí explicaciones. Me dijo que temía un peligro inmediato, por la coincidencia que existía entre sus ausencias y los atentados contra Matilde. La noche de la Galería Inexplicable había tenido que marcharse del Glandier. La noche del Cuarto Amarillo no pudo ir al Glandier. Al menos, oficialmente, según las declaraciones, sabemos que no estaba en esas 2 ocasiones. Y si tenía semejante idea, debía estar obedeciendo a una voluntad superior a la suya para ausentarse nuevamente. Eso fue lo que pensé y eso lo que le dije. Me respondió: ¿quién sabe? Le pregunté si esa voluntad más fuerte que la suya era la de la señorita Stangerson. Me juró que no, y que la decisión de su partida había sido tomada solo por él. En una palabra, me repitió que no creía en la posibilidad de un nuevo atentado como consecuencia de aquella extraordinaria coincidencia que había observado y que, por otra parte, el juez de instrucción le había hecho advertir. Si le sucediese algo a Matilde, sería terrible para ella y para mí. Para ella, que estaría otra vez entre la vida y la muerte. Para mí, que no podría defenderla y que después no podría decir dónde había pasado la noche. Me doy cuenta de las sospechas que pesan sobre mí. El juez de instrucción y el señor Frederick Larsan. Este me siguió la pista la última vez que fui a París y me costó un trabajo ímprobo librarme de su persecución. No es tan lejos de creerme culpable. ¿Por qué no revela usted, exclamé de pronto, el nombre del asesino, puesto que usted lo conoce? Darzac pareció turbarse profundamente al oír mi exclamación. Me dijo con voz vacilante: ¿que yo sé el nombre del asesino? ¿Quién me lo habría dicho? La señorita Stangerson, le respondí. Se puso tan pálido que vi que había dado en el clavo. Sabían el nombre del asesino. Cuando estuvo un tanto repuesto, me dijo: voy a dejarlo, señor. Desde que está usted aquí, he podido apreciar su excepcional inteligencia y su ingenio sin igual. Por eso le pido que me preste este servicio. Quizá estoy en un error al temer un atentado, pero como hay que preverlo todo, cuento con usted para hacer lo imposible. Tome todas las disposiciones necesarias para velar por Matilde. Vele alrededor de su cuarto como un buen perro guardián. No descanse ni un minuto. Ese hombre es de una astucia prodigiosa, que quizá nunca ha sido igualada en el mundo. Esa misma astucia la salvará si usted vela, porque es imposible que, astuto como es, no sepa que usted vela, y sabiendo eso no intentará nada. Le pregunté si había hablado de estas cosas con el señor Stangerson. Me respondió que no. No quería que el señor Stangerson le dijera lo mismo que yo le había dicho hacía un momento, que sabía el nombre del asesino. Si usted se sorprendió de que le dijera que quizás el asesino va a venir mañana, piense cómo reaccionaría el señor Stangerson si yo le repitiera lo mismo. Le digo todo esto, señor Rouletabille, porque tengo gran confianza en usted
y sé que no sospecha de mí. El pobre hombre, prosiguió Rouletabille, me respondía como podía. Me daba cuenta de que se dejaría matar antes de decirme el nombre del asesino, así como la señorita Stangerson se dejaría asesinar antes de denunciar al hombre del cuarto amarillo y de la galería inexplicable. El hombre debe dominarla. Debe dominarlos a los dos por algún medio terrible. Y nada deben temer tanto como que el señor Stangerson sepa que su hija está dominada por un asesino. Di a entender al señor Darzac que se había explicado lo bastante, y le prometí velar durante toda la noche. Insistió para que organizara una valla infranqueable alrededor de todo el departamento de Matilde, de su cuarto, del tocador donde dormían las dos enfermeras y del salón donde se había instalado, desde la galería inexplicable, el señor Stangerson. En resumen, Darzac me pedía que hiciera tan visiblemente imposible el acceso al cuarto de la señorita Stangerson, que el hombre quedara desalentado en el acto y se marchara sin dejar rastro. Así me expliqué la frase con que se despidió. Cuando yo me haya ido, me dijo, podrá usted hablar de sus sospechas para esta noche al señor Stangerson, a Santiago, a Larsan, a todos en el castillo, y organizar así, hasta mi regreso, una vigilancia de la que, ante los ojos de todos, solo usted habrá tenido idea. Debía sentirse completamente desamparado para que se me dirigiera en semejante momento y para que abandonara a Matilde Stangerson con esa terrible sospecha de la coincidencia. Cuando se fue, me puse a reflexionar. Tenía que ser más astuto que la astucia misma. Si aquel hombre iba esa noche al cuarto de Matilde, no podía sospechar ni por un momento que era esperado. Había que impedir que entrara, aun con la muerte, pero debíamos dejarlo avanzar lo bastante para que, vivo o muerto, se pudiera ver su cara. Había que librar a la señorita Stangerson de una vez por todas de aquel asesinato latente. Sí, mi amigo, concluyó Rouletabille, después de colocar su pipa sobre la mesa y vaciar su copa. Es necesario que yo vea claramente su cara, para estar seguro de que entra en el círculo que he tratado con mi razón. En aquel momento reapareció la posadera con la tradicional tortilla con tocino, que Rouletabille recibió con alabanzas. La mujer de Matthew estaba de muy buen humor. Es mucho más alegre, me dijo el reportero, cuando Matthew está clavado en la cama por el reumatismo, que cuando está sano. Pero yo no me fijaba en las sonrisas de la posadera. Estaba completamente absorto en las últimas palabras de mi joven amigo y en la extraña visita de Darzac. Cuando estuvimos solos de nuevo, Rouletabille prosiguió sus confidencias. Le mandé mi telegrama esta mañana a primera hora, pues no podía dejar de pensar en la frase de Darzac. El asesino vendrá, quizá, la noche próxima. Ahora puedo decirle que vendrá seguramente. Sí, lo espero. ¿Y qué es lo que le ha dado esta certidumbre? ¿No se trataría de una casualidad? No diga nada más, me dijo sonriendo Rouletabille, pues no querrá decir una tontería. Desde esta mañana a las 10:30 estoy seguro de que el asesino vendrá, es decir, desde antes de su llegada y, por consiguiente, desde antes de que viésemos a Arthur Raynes en la ventana del patio de honor. ¿De veras? Exclamé. Pero, insisto, ¿por qué está seguro desde las 10:30? Porque a las 10:30 tuve la prueba de que la señorita Stangerson hacía tantos esfuerzos para permitir que el asesino entrara en su cuarto aquella noche. Como precauciones había tomado Darzac pidiéndome que le impidiera su entrada. ¿Cómo es posible?, pregunté. ¿No dice usted que Matilde adora a Darzac? Se lo he dicho porque es la verdad. ¿Y no encuentra usted extraño? Todo es extraño en este momento, mi amigo. Pero créame que todo lo extraño que ya conoce no es nada al lado de lo extraño que no conoce todavía. Hay que admitir, agregué, que Matilde y su asesino mantienen, al menos, relaciones epistolares. Admítelo, mi amigo, admítelo. No arriesga usted nada. Ya le referí el incidente de la carta colocada sobre la mesa de Matilde Stangerson, dejada por el asesino la noche de la galería inexplicable,
y desaparecida en el bolsillo de la señorita Stangerson. ¿Quién podría sostener que, en esa carta, el asesino no imponía a la señorita Stangerson una próxima cita efectiva, y que, seguro de la partida de Darzac, ha hecho saber a la señorita Stangerson que la cita será en la noche próxima? Mi amigo se puso a reír. No pude dejar de preguntarme si no estaría burlándose de mí. De pronto, la puerta de la posada se abrió, y Rouletabille se puso de pie tan súbitamente que se hubiese podido creer que acababa de recibir una sacudida eléctrica. «¡El señor Arthur Raynes!», exclamó. Arthur Raynes estaba delante de nosotros y saludaba flemáticamente.